comprimidos, de la iluminación. Entonces tiene un sistema de medición que le permite tener data de calidad y precisa. Entonces esa empresa puede mirar hacia el pasado, tomar los últimos 12 meses y ver cómo ha sido ese comportamiento, y el nivel de detalle realmente le va a permitir poder detectar algunas ineficiencias, ¿sí? Entonces, ahora, si no tienes información detallada, es un buen momento para pensar en tenerla, porque esto es una verdad indiscutible, que no se puede gestionar definitivamente lo que no se mide, ¿sí? No podemos pensar en ahorrar energía si no tenemos información y no tenemos datos de cómo se comporta la energía en nuestra instalación. Entonces es importante tener datos y esa información. Incluso hay algunas organizaciones que pueden solicitar a la empresa proveedora de energía que le envíe un reporte de los últimos 12 meses de los datos de consumo cada 30 minutos, ¿sí? Esto es sin costo, uno puede solicitar a la empresa proveedora de energía y ellos están en obligaciones de darlo, solo que nunca te lo dicen, ¿sí? Pero uno lo puede solicitar. Entonces, si tengo esa información, excelente. Y si no la tengo, pues hay que pensar que momentos complicados van a venir siempre y que si no tenemos información va a ser muy difícil que podamos tomar decisiones. Entonces, um, si tenemos datos, entonces, ¿qué vamos a mirar de esos datos? Ok, hagamos un diagrama, ¿sí? Analicemos, por ejemplo, horarios, es decir, el comportamiento del consumo de energía se ve afectado por los horarios, ¿sí? Por los turnos. Tengo un mejor desempeño, digamos, en la noche que en el día, o en el día que en la noche. Nos permite también identificar en términos de personas, es decir, cuando se trabaja en el turno y está Juan Pérez trabajando, hay un mejor desempeño, pero cuando Víctor Rosillo opera esa máquina, tal vez hay un desperdicio, ¿sí? Porque tengo datos, incluso cada 30 segundos, que me pueden decir que tal vez la variable personas puede afectar. O tengo desperdicios por equipos, hay equipos que requieren mantenimiento, o equipos de mucha antigüedad, o incluso los productos. Hay productos que para poner en marcha los equipos requieren un tiempo largo justamente de puesta a punto, por ejemplo en la industria papelera, o los días de la semana, o la temperatura, o el clima, o digamos, este es un excelente momento para analizar los datos históricos e identificar cuáles son las variables que afectan el consumo, ¿sí? Independientemente de la producción, porque ya sabemos que el consumo energético en industrias productivas, extractivas y productivas va a estar casi siempre asociado a la cantidad de producción. Entonces, trabajemos en base al consumo específico por unidad de producción y determinemos ya con esa información cuáles son los factores que pueden afectar este desempeño, en qué horarios, en qué turnos, qué equipos, qué días, qué productos, y esto nos va a permitir tener una mejor idea sobre hacia dónde vamos a trabajar y en dónde vamos a establecer nuestros objetivos y metas. Y lo más importante, toma acción, ¿sí? Este es un excelente momento para tomar acción. No hoy, no mañana, pero tal vez sí en 2 semanas, o en 3 semanas, o en un mes. Sensibiliza al personal, forma líderes que se preocupen por el ahorro energético, dale responsabilidad a alguien que sea la persona encargada de controlar, monitorear el desempeño energético de su instalación. Excelente momento para reparar fugas, entrenar personas, hacer el mantenimiento de los equipos. Eh, si tengo equipos y cámaras termográficas, analizar justamente con cámaras termográficas mis equipos. O sea, es un excelente momento que vamos a estar todavía a una baja nivel de producción para ponernos a punto, y cuando sea el momento de trabajar a 100, estemos listos y estemos trabajando en el mejor nivel de eficiencia energética que podemos, porque es en ese momento en el cual vamos, es en ese punto en donde tenemos una mejor relación precio, es decir, nuestro costo va a ser mucho menor. Los que pueden invertir en tecnología eficiente, háganlo, ¿sí? Porque en el mediano y largo plazo el ahorro va a ser mayor. Tal vez un equipo más eficiente pueda costar un poco más que el uno menos eficiente, pero en el largo plazo
va a ser más barato, voy a ahorrar más energía, voy a necesitar hacerle menos mantenimientos, voy a requerir menos supervisión, menos mantenimiento, etcétera. Entonces, véanlo desde ese punto de vista porque esta situación no va a durar una semana ni un mes. Esperemos que sea un año, pero no sabemos, ¿sí? Por ejemplo, acá en este gráfico, ¿no? Con el gráfico de datos cada media hora, ¿yo puedo detectar algo? O tal vez ese me va a ser un poco más fácil con datos de cada 30, cada minuto. Entonces, la calidad de la información que tengan sobre su consumo energético les va a permitir poder mirar un poco más allá. Es como que tengamos un televisor de pocos píxeles de uno de muchos píxeles, una alta definición o un televisor de esos que dejaron de usarse en los años 70, 80, qué sé yo. Bien, entonces, con información para la toma de decisiones, definitivamente vamos a poder tomar mejor decisiones. Entonces, ¿por qué es importante tener esa data? Porque justamente me va a permitir detectar un gasto de energía que se puede evitar, que es lo más importante ahora. Que nos va a permitir también cuantificar los ahorros, ¿sí? Y nos va a poder permitir algo muy importante, mostrarle al personal cómo se está desempeñando el personal respecto al uso de energía, ¿sí? Es decir, si hay un consumo de energía, hay un desperdicio o no hay un desperdicio, o me estoy tomando mucho tiempo en una actividad, o dejo equipos prendidos cuando no debo de hacerlo, y no hay mejor forma que mostrarle la foto, ¿sí? Es decir, los datos, porque eso es indiscutible y eso ayuda mucho a la toma de conciencia, ¿sí? Entonces, mejorar también la toma de decisiones de inversión, con datos van a poder tomar esas decisiones. Y lo más importante, anticipar fallas. Hoy en día hay ya equipos de seguimiento y medición que gracias al Internet de las Cosas y al Big Data pueden ofrecerte soluciones inteligentes en donde te anticipen fallas o cuando un equipo ya está, digamos, por ejemplo, con medidores de temperatura que me pueden decir que podría entrar a un momento de falla, me manda alertas. Hay tecnología que ahora está disponible para ello. Entonces, es un tema importante a tener en cuenta. Bien, ¿qué consideraciones tener justamente para establecer objetivos energéticos? Obtener el mejor análisis del perfil del consumo energético, ¿sí? Es decir, lo más específico es lo mejor. Importante conocer, es como que le tomemos una radiografía desde el punto de vista energético a la empresa, ¿sí? El problema con la energía es que no la ves, no la tocas, no sabes cómo es, nunca la has visto, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacerla visible. Y en el momento en el que es visible, vas a atacar obviamente los desperdicios. Entonces, primero conocer este perfil y luego compararte, ¿sí? El benchmarking, compararnos con el sector primero o compararnos con otras plantas o compararnos con otras instalaciones dentro del grupo o compararnos con el sector en el Perú o internacionalmente, etcétera. Entonces, importante la comparación para ver un poco en qué rango estamos de eficiencia, en qué nivel de eficiencia. ¿Cuánto es el índice del consumo del sector, por ejemplo? Y entender el potencial técnico también en base de auditorías energéticas o evaluaciones del personal técnico de la propia instalación, es decir, al hacer un recorrido en su instalación, en su fábrica, o en su tienda, o en su centro comercial, yo voy a poder detectar justamente en este recorrido técnico cuáles son los equipos que requieren un mantenimiento, cuántas son las horas de operación, cómo va el tema de las horas de operación de los equipos, si toca hacerle ya alguna actividad. O pasan cosas como si estoy aprovechando la luz natural, tengo las ventanas cerradas, las cortinas cerradas y la luz prendida. ¿Podría usar la luz natural, por ejemplo? La temperatura del aire acondicionado, cómo está seteada. Entonces, es un buen momento para entender el potencial técnico que hay y en base a eso luego ya establecer mi plan de acción y decir, y empezar a abordar las cosas y abordar y tomar las medidas con cierto criterio y con cierta prioridad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta siempre que los objetivos deben ser específicos, deben ser medibles,
deben poder hacerse, ser pertinentes y tener un lapso de tiempo para poderlos implementar. Entonces, podemos pensar en este ciclo, ¿sí? En temas de energía, no podemos saltarnos el punto uno, y el punto uno es clave, ¿sí? Medición, y medición a un alto nivel de detalle. Luego, tener la base, el histórico, tener la radiografía del desempeño energético de la empresa. ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Por qué hay variaciones? ¿Por qué si este mes estoy produciendo X toneladas y eso fue igual que el mes anterior, ¿por qué tengo ahora un consumo mayor? Si tengo la misma cantidad de productos, si he producido lo mismo, por ejemplo. Es de noche, todo debe estar apagado, pero ¿por qué me manda una alerta al celular y me dice que tengo un consumo fuera de lo normal en una hora nocturna donde supuestamente la tienda está apagada? Identificar las causas, es decir, es un problema de tecnología, es un problema de personas, es un problema de la propia operación, puedo hacer mejoras en la operación, identificar cuál es la causa raíz y luego establecer objetivos, ¿sí? Bien, entonces ahora hablemos sobre las estrategias a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta, es más, hay un estudio que dice que las personas impactan más o menos un 90% en el incremento de la energía y también pueden tener un impacto de hasta el 50% en el ahorro de energía. Es decir, los ocupantes de un edificio, el personal que opera los equipos, las personas de la oficina, los operadores de las máquinas, los choferes, todas aquellas personas que utilizan energía para hacer su trabajo tienen un impacto significativo en la energía. Sea este positivo, si tiene una buena actitud y conciencia hacia el consumo, o si tiene una actitud, digamos, de desperdicio, ¿sí? Importante tener en cuenta esto. Esto es un dato de la Universidad de Berkeley. ¿Qué más? Cambios operacionales. Por ejemplo, ¿realmente necesita estar el equipo encendido todo el tiempo? ¿Sí? ¿Está bien apagar el aire acondicionado cuando ya todos nos fuimos de la oficina o podría apagarlo una media hora antes, por ejemplo? Algunos tenemos mucho frío, otros tenemos mucha calor y la temperatura está oscilando. Que bajamos, incrementamos el consumo de energía eléctrica por cada grado. Preguntémonos, ¿es posible aprovechar la luz natural? ¿Es posible pasar algunas operaciones a momentos en donde la tarifa eléctrica es menor? O sea, es un excelente momento para estos cuestionamientos, ¿sí? Y asociados a los cambios operacionales. Entonces, cambios de hábitos, cambios en las operaciones y cambios en la tecnología también, ¿sí? Por ejemplo, iluminación eficiente, motores de alta eficiencia, optimizadores de voltaje. No todos estos equipos que estoy mencionando ahora son de alto costo. Hay muchos de ellos que son de un costo bajo. Así que no necesariamente la tecnología es muy costosa. ¿Sí? Va a depender definitivamente de qué, el tamaño, cuánto, la potencia, etc. Ahorradores en temas de refrigeración y aire acondicionado, por ejemplo, sensores de presencia, de movimiento, timers, controladores remotos, ¿sí? O sea, tecnología que me ayude a ahorrar energía. O sea, cuando uno, digamos, ya entra un poco en los datos y quiere evaluar esos datos históricos que les comentaba de como mínimo un año hacia atrás y quiere identificar cuáles son las variables que afectan el consumo, se da cuenta que y hace una ecuación, ¿no? Por ejemplo, es una ecuación asociando la producción y el consumo, se da cuenta en esta ecuación de la recta, es una ecuación
en la que nos dice que hay un porcentaje del consumo de energía que está asociado a la tecnología, que la única forma de mejorar eso es cambiando los equipos, ¿sí? Pero hay otro porcentaje que está ligado a las operaciones y a la conducta de las personas. Entonces, enfoquémonos primero en este porcentaje, en estas medidas, en aquellas medidas que son de bajo costo. Y luego ya podemos pensar en tecnología a un mediano o a un largo plazo, en invertir en tecnología que nos permita ahorrar. Y esa es mi recomendación. Tomemos esa línea de tiempo para enfocarnos en las medidas de eficiencia energética. Entonces, quiero dejarlos con una idea que es que la energía que no se puede ver es la energía desperdiciada, ¿sí? Esto es importantísimo que lo fijemos y que lo tengamos presente, porque nadie ha visto la energía, o muy pocos la han visto, algunos la han tocado y han sobrevivido para ello, pero los que no la han visto no saben qué hacer con ella. Entonces, la tarea es, y la misión ahora es hacer visible la energía, porque en el momento en el cual ustedes lo hacen visible, es súper fácil poderla controlar, ¿sí? Tenemos que trabajar con el personal, trabajar con los equipos, hacer ajustes en la operación, y es el momento de trabajar en ello, ¿sí? No después, tienen que saltar ahorita, pues se está incendiando la plataforma, ¿sí? Bien, esto es todo. Digamos que en esta hora he tratado un poco de mirar el tema del desempeño energético y mirar el tema energéticos desde un punto de vista diferente. También he querido mirar la parte positiva de esta crisis y cómo es el momento de afrontar las cosas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, creo que es el momento de hacer las preguntas. Eh, Mariel, no sé si tú lo quieres coordinar o Sí, como... perfecto. Yo lo voy coordinando. A ver, aquí tengo una pregunta de Edinson Quispe. A ver si es que lo voy a activar el micrófono para que te pueda hacer la pregunta directamente. Claro. Creo que se desconectó. A ver, porque no me aparece. Yo la leo. A ver, entonces me preguntaba si podían explicar un poco más del optimizador de voltaje. Bueno, son equipos simplemente o sea, es tecnología de no muy alto costo, digamos, que te permite optimizar el voltaje y esto te genera ahorros de energía, ¿sí? Es, es una de los ejemplos de medidas de eficiencia energética desde el punto de vista tecnológico. Perfecto. A ver, acá lo tengo a Edinson. Edinson, a ver, estás ya Sí, activado tu micrófono. A ver si gracias. quieres hacerle una repregunta. La repregunta sería, ¿es en realidad un banco de condensadores que sirve para optimizar el voltaje o exactamente qué tecnología es, por favor? No, no es un banco, digamos que yo conozco tres marcas que venden optimizadores de voltaje. El principio técnico, digamos, no creo que no es tu interés conocerlo ahorita, ni el mío darlo, pero es una alternativa que hay. Incluso tengo, si te parece, lo podemos incluso adjuntar, perdón, a la lista de preguntas que te va a dar, que te va a enviar la cámara, algunos ejemplos de optimizadores de voltaje y para qué sectores se utilizan. Muchos se está utilizando en el sector retail ahora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Entonces, a ver, vamos con Christopher Espinosa. Christopher, para que puedas hacer tu pregunta. Christopher, ¿me escuchas? Creo que no le funciona muy bien el micrófono. A ver, Christopher, la pregunta fue si recomienda que las empresas busquen en este tiempo minimizar gastos con eficiencia energética que recortar recurso humano.
Porque no es difícil entenderlo de esta manera para las empresas. Porque es Perdón, difícil entenderlo, perdón. perdón, disculpa la pregunta, no la escuché bien. Cuéntame. Si es que ¿Me escucha? recomiendas... Ahí está, Christopher, ahora sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah, ya. Sí, ahora sí se te Estimado escucha. Víctor, ¿verdad? Sí, mi pregunta era, ¿por qué esas eran unas empresas de repente no piensan en primer lugar, como usted menciona, el tema de buscar eficiencia energética en sus procesos, o en las prácticas que tienen, y priorizan más el tema de repente el recurso humano de frente, no justo en este tiempo que estaba comentando? Porque a veces es difícil cambiar esa mentalidad. Yo creo que es desconocimiento. Realmente es desconocimiento. O sea, normalmente cuando uno no conoce algo, eh, mm, prefiere no elegirlo como una alternativa, ¿sí? Algunos creen que es algo complicado, algunos otros creen que es algo costoso, pero no es ninguna de esas. O sea, no es algo complejo, no es algo costoso, es una medida muy rápida, porque desde el momento en el cual empiezas a tomar medidas, dependiendo de cuáles son las medidas, ya empiezas a generar ahorros. Yo creo que este es conocimiento, y por eso me enfocaba también en lo que decía Warren Buffett, de que es un excelente momento para formarnos ahora, para entender mejor, buscar alternativas y qué podemos hacer justamente para prepararnos para este momento de crisis. Y ojo que cuando decía prepararnos, no me refiero hoy día, ni a mañana, ni a la siguiente semana. Me refiero a lo que viene después del levantamiento de la cuarentena. Ese es el momento. Y una consulta más, ¿y cómo podríamos concientizarlo más? ¿Cree que por parte de las empresas privadas o de parte del Estado o de repente un conjunto de trabajo en equipo? Yo creo que es trabajo en equipo. Yo sé que el Estado, por ejemplo, es más, el año pasado me han invitado del Ministerio de Energía y Minas a dictar algo de 6 charlas u 8 charlas sobre lo que es gestión de energía para enfocadas en diferentes sectores de la industria. Yo sé que seguramente no se ha podido llegar a todos, pero sí hay. Y además de ello, pero yo creo que la empresa tiene, digamos, toda esa información valiosa para poder eh, concientizar. O sea, no hay mejor forma de concientizar que mostrando los resultados, mostrando datos, información. Por eso me enfocaba mucho en la información que puedan tener las empresas o en prepararse para tenerlas en todo caso, ¿no? Porque yo ahí puedo mostrar por qué estoy teniendo un mayor consumo en momentos en los que no debería tener. O sea, los datos me dicen todo. Es una foto del buen uso de la energía y es una foto del mal uso de la energía. Y este es el momento para prepararse para ello. Y bueno, no sé si esta pregunta está, pero acá la veo en la lista de preguntas. Uno puede pedir al proveedor de energía, por ejemplo, Luz del Sur, que me preguntaba si Luz del Sur, nada, solicitar esos datos, decir que uno requiere información sobre el consumo energético de un periodo X, y nada, pedirlo. Eso es una información que uno la puede solicitar, ellos la entregan, pero nunca la publican. Es simplemente solicitarla. Y si no, Muchas gracias. y si no la tienen o no han podido acceder, pues buscar un poco cómo proveerse internamente de esa información, ¿no? Con medición puntual que puedan hacer. Perfecto. Acá tenemos la pregunta de Caroline Enríquez. Caroline, para que hagas tu pregunta, ¿y está tu micrófono activado? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la charla antes que nada. Está muy interesante y en verdad el tema de eficiencias energéticas, o sea, yo en la práctica que sí es muy relevante, que piensan que es muy costoso o que, por ejemplo, y a eso iba mi pregunta en el tema, por ejemplo, de instalaciones de luces con sensores de movimiento, ¿no? Que sí, a veces es caro implementarlo, pero quería saber cuándo, digamos, se recomendaría implementar una tecnología como esta, ¿no? O sea, cuándo sí, cuándo no, cuáles serían los factores a tener en cuenta si uno quisiera implementarlo dentro de su organización. Bien, bien, excelente pregunta. O sea, yo diría nunca comprar por comprar.
siempre identificar dentro de la organización si es que la iluminación es un factor, es un uso importante de energía. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel, seguramente la iluminación en el hotel va a ser parte importante de la factura de energía, ¿sí? Ujú. Pero si estamos hablando de una operación minera, la iluminación seguramente va a ser irrelevante comparado con el molino o la energía que pueda consumir un molino, ¿sí? Es decir, Claro. es importante identificar primero, antes de invertir un sol, cuáles son los usos significativos de energía, es decir, cuáles son las áreas, los equipos que consumen más energía y hacer un Pareto y sobre el 20% de los equipos que consumen el 80% de la energía, enfocarnos y sobre ellos trabajar primero. Y tener justamente un modelo de mejora continua. Por eso, el tema de la eficiencia energética, casi todos los proyectos de eficiencia energética se pierden en los ahorros que se generan en los 6 meses porque no hay un sistema de monitoreo, ni de control, ni de seguimiento. Entonces es importante que no solamente se implemente la mejora, sea la que sea, sino que haya un sistema de gestión que continuamente esté haciéndole seguimiento a los objetivos energéticos, a los indicadores, a los datos de medición, para asegurarnos que todo siempre lo vamos a tener bajo control. Entonces, iluminación es una excelente oportunidad, pero dependiendo del sector y dependiendo de que si va a impactar en el consumo de energía o no, lo que necesitamos enfocarnos ahora es en lo que impacta en el ahorro, porque estamos todos y que queremos justamente reducir costos. Y una última consulta, por ejemplo, yo cómo identifico, por ejemplo, en una organización como, no sé, como usted dice, ¿no? Un hotel o una biblioteca donde el consumo de iluminación es constante durante todo el día. ¿Cómo yo identifico, o bueno, o en otros casos de otras organizaciones, o sea, cómo yo identifico ese 20% de equipos? O sea, cómo yo tendría que hacer una medición in situ, porque a veces los medidores son compartidos, entonces el medidor me expresa el consumo energético, pero de toda la institución, organización. Claro, hay que empezar por eso, ¿sí? O sea, para poder tener, digamos, para poder tener los beneficios de la eficiencia energética, hay que prepararnos para eso. Entonces, lo primero que te diría que tienes que tener es medición, datos, ¿sí? Datos de medidores de cuántos son los consumos por usuario. Y si no los tienes, ya sabes que tienes que caminar hacia eso, tienes que ir hacia allá porque no va a haber otra forma. Pero mientras vas caminando hacia allá, lo que sí puedes hacer es tomar datos puntuales o hacer un inventario de equipos, determinar las potencias y ver cuáles son los equipos que más consumen en función de las horas de operación, etc. Entonces, ¿hay forma de hacer una buena gestión de la gestión de la energía sin datos? La respuesta es no, no hay forma. ¿Quieren ahorrar sin medir? No es posible. Pero sí los circuitos eléctricos para poderlos medir independientemente, yo puedo justamente empezar por hacer un inventario de equipos, determinar las potencias y más o menos estimar cuál es este Pareto. Perfecto. Tenemos una pregunta, a ver, de Novario. Ahorita lo voy a activar el micrófono para que te lo puedan hacer directamente. A ver, señor Novario, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cree necesario simplemente una auditoría energética para conocer el desempeño energético actual e identificar aquellas áreas y sistemas de mayor consumo? Sí, es una forma, claro que sí. Pero, o sea, la auditoría energética es una foto del momento, ¿sí? Es una radiografía, es una foto que en ese momento nos va a dar información muy valiosa de al menos cuáles son la infraestructura, cuáles son los equipos que requieren mejoras, ¿sí? O mantenimientos, o reparaciones, o etcétera. Pero esto debe ir acompañado con información. Entonces, si la empresa tiene datos, excelente, si no hay que prepararlos para que empiecen a recolectar datos
y si no, durante la auditoría energética que se haga también, el equipo de auditores energéticos debería usar equipos de medición para justamente ayudar a tener esa foto con la mayor cantidad de píxeles posible para tener una mejor resolución de cómo se ve la energía y dónde está el desperdicio, justamente para que sus recomendaciones sean lo más precisas posible. O sea, acá esto es un tema de precisión. Una auditoría energética sin equipos de medición no va a ser de mucha ayuda. Esto lo pueden hacer internamente con el equipo de técnicos de la empresa o pueden contratar expertos para que lo hagan. Perfecto. Voy a darle la palabra al señor Croy Alberto para que por favor te haga su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, agradecer primero por esta capacitación, charla. Es muy importante, creo yo, aprovechar esta tecnología para poder intercambiar opiniones y conocimiento. Bueno, tenía una pregunta, Víctor. Hablaste ahí un tema de procesos mineros. Si bien en los procesos mineros los costos de energía ocasionados por iluminación, refrigeración y procesos auxiliares que están al alcance del operador y del mandador poder optimizar son tan mínimos, ¿de qué manera se puede ahorrar en estos procesos, ¿no? Porque evidentemente los mayores consumos son de los procesos principales, que en muchos de los casos no se pueden parar, ¿no? Claro. Esa era mi pregunta. Bien, o sea, digamos que un tema importante a tener en cuenta, a ver, yo diría tres cosas. Hay muchas cosas en las cuales enfocarse, pero para empezar por algo, el transporte. ¿Sí? En minería, el transporte es necesario. Vemos que hay cargadores frontales, camiones gigantes transportando mineral, fajas transportadoras. Entonces, primero echémosle un ojo al transporte y ver si podemos hacer algo en temas de eficiencia de combustibles. ¿Sí? Miremos las llantas, los neumáticos, hablemos con los expertos en neumáticos, con los expertos en lubricación, y seguramente hay muchas mejoras que hacer ahí en temas de transporte. Otro punto importante en minería son los motores, ¿sí? En minería encontramos miles de motores que hay, de diferentes tamaños. Miremos cómo es el mantenimiento de estos motores, ver si hay motores ineficientes y podemos cambiarlos por otros. Si existen sistemas de aire comprimido, si tenemos un adecuado recubrimiento en los sistemas de transporte de aire comprimido, si no hay fugas de aire comprimido. Eso, digamos, como ejemplos, te podría mencionar esos tres temas sobre los cuales poner el ojo. Pero seguramente en una auditoría energética podrás encontrar algunos más o un mayor nivel de profundidad, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta de Jonathan Espinosa. Jonathan, te voy a dar paso para la palabra, por favor. Buenas noches con todos. Me alegra mucho por esta conferencia. Es muy importante en estos tiempos el tema de lo que es la auditoría energética. Mi consulta iba básicamente, yo no contar con capital para poder adquirir nueva tecnología o equipos con mejor rendimiento en temas de eficiencia energética, tengo que hacer mejoras en mis equipos actuales. Bueno, yo laboro en el rubro de minería y evidentemente, ¿no? Los procesos de chancado y molienda donde se genera mayor consumo energético y otros equipos como motores lo mencionan. Yo tengo que hacer un balance de cargas. Para hacer balance de cargas hay unas zonas de distribución de cargas, pero siempre el tema y el dilema entra, ¿qué debo de considerar? ¿La potencia nominal o la potencia disponible para poder definir las cargas operacionales y poder determinar qué equipo necesita mejorar o se puede mejorar? Digamos que las disponibles. Sí, las disponibles te van a poder dar una mejor idea, una mejor precisión. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. A ver, Croy Alberto de nuevo. A ver. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Sí, tenía otra pregunta. Si en una planta o un proceso ya
ya se tienen implementados los procesos de eficiencia energética, se manejan indicadores de eficiencia energética, hay todo un sistema de gestión, pero ¿cuándo uno puede saber que ya está en el tope máximo de eficiencia energéticamente? ¿Cuándo uno puede saber que ya estás en un tope, ¿no? O de qué manera puede uno calcular cuál es tu punto óptimo, ¿no? De ser eficiente energéticamente. Bien. Digamos que siempre hay oportunidades de mejora. Yo te diré, nunca me he encontrado con un proceso que esté a tal nivel de excelencia que no existan oportunidades de mejora en temas de eficiencia, y más cuando tenemos el componente humano, ¿sí? En las empresas son muy dinámicas hoy en día, las personas entran, salen, hay cambios en las operaciones, ampliaciones de planta, etcétera. Entonces, este dinamismo justamente puede descalibrar mi desempeño inicial, con lo cual clave para poder monitorear el desempeño y detectar mejoras es tener sistemas de medición en tiempo real en diferentes consumidores, y ya con esa información los responsables de monitorear esa información van a poder justamente detectar de mejor manera estos problemas asociados a los hábitos de consumo, a la operación o incluso también a los equipos. Entonces, yo te diría que esto es un ciclo de mejora continua, es decir, así tengas un sistema de gestión de la energía ISO 50001, así tengas el personal capacitado, en un momento tú te vas a dar cuenta que durante el año, por ejemplo, vas a encontrar fallas en algunos equipos, o los mantenimientos no se pudieron hacer, o tuve cambios de personal y la persona nueva que entró no siguió haciendo las cosas, o los medidores me daban datos fallados. Es decir, ya cuando uno empieza a administrar la energía dentro de una instalación, se da cuenta que siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, yo los invito a justamente a ajustar un poco la vista ahí y ver que realmente siempre hay oportunidades para encontrar. Seguramente cuando la tecnología es muy moderna y el personal está muy capacitado, estas oportunidades van a poder ser más reducidas, pero incluso siempre puede encontrar incluso fuentes diferentes de energía, como el uso de energías renovables, etc. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Mariel. Ya, yo tengo una última pregunta que me han mandado por interno y con esta creo que ya estaríamos cerrando, y es, ¿qué cosa es lo que pueden comentar de las energías renovables de cara al desafío de la reactivación económica? ¿Perdón? ¿Qué puede comentar de las energías renovables de cara al desafío de la reactivación económica? O sea, las energías renovables son una fuente de energía, ¿sí? Yo creo que es un momento importante para estar atentos a lo que va a pasar con los precios de la energía, ¿sí? Con los precios de los combustibles. Y es un momento en donde seguramente la energía renovable, la energía fotovoltaica, la biomasa, para la agroindustria, por ejemplo, van a convertirse ya no solamente, o sea, digamos, el tiempo de retorno a la inversión se va a mejorar. Es un buen momento para las energías renovables, considero yo. El Estado también seguramente va, como parte de este plan de reactivación, va a fomentar, incrementar el ingreso de energías renovables a nuestra matriz energética, pero ya a nivel interno de las empresas, muchas veces algunos empresarios se desanimaban en implementar o en trabajar con renovables por el tiempo de retorno a la inversión, que era muy largo, dado que la tarifa y el costo de la energía era muy bajo. Es un buen momento ahora para prestar atención a cómo van a ir los precios de la energía y si se van a mejorar justamente estos tiempos de retorno a la inversión. Perfecto. A ver, no tenemos ninguna pregunta más, entonces con esto estaríamos terminando. Quiero agradecer a todos por su tiempo y su asistencia y agradecer a Víctor por la exposición. Vamos a estar compartiendo con ustedes la presentación de Víctor y junto con las preguntas y respuestas para que las puedan tener ustedes a la mano. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti, Mariel.
Buenas noches con Buenas todos. noches con todos. Positiva. Hasta luego. Chao.